Listo. Adelante, Pascal. Muy buenos días a todos y todas. Mi nombre es Pascal Giraud. Yo soy el director de la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica. Es un inmenso gusto inaugurar un ciclo de webinarios en el marco del curso regional virtual de teledetección ambiental que estamos organizando desde la Universidad de Costa Rica para las universidades públicas del CESUCA, del Consejo Superior Universitario Centroamericano, con apoyo de la cooperación suiza. Y para inaugurar este ciclo de conferencias y de webinarios, tenemos el inmenso placer de presentarles al doctor José González Piqueras, que es profesor del Instituto de Desarrollo Regional de la Universidad de Castilla-La Mancha. Este ciclo de webinarios va a seguir durante los próximos 5 meses y vamos a tener invitados desde la región centroamericana, desde fuera de la región, de especialistas que tienen una larga experiencia sobre las aplicaciones de uso de imágenes satélites y de aplicaciones de teledetección y sistemas de información geográfica, que es un poco el tema central de este curso regional, pero que en el marco de los webinarios vamos a tratar de ver aplicaciones concretas a estudios o análisis en materia de teledetección ambiental, y nos da un inmenso gusto arrancar con esta charla del doctor González Piqueras. Le voy a dar la palabra a mi colega Rubén Martínez, que va a presentar el profesor González, y les deseo una excelente sesión y disculpes por el atraso en arrancar el día de hoy. Adelante, Rubén. Muchas gracias, Pascal. Bueno, quería darles a todos la bienvenida por mi parte y por parte del equipo que organizamos estos cursos y estos webinarios. Pedirles de nuevo disculpas por los problemas logísticos que ha habido de conexión y que han comprometido un poco la retransmisión en vivo, pero bueno, parece que está solucionado. Y sin más preámbulos voy a presentar al doctor José González Piqueras, que es director del Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Castilla-La Mancha. Es profesor e investigador del grupo de teledetección de la citada universidad y del Instituto de Desarrollo Regional del campus de Albacete, donde ha desarrollado su actividad investigadora en áreas como la radiometría de campo, la teledetección, los sistemas de información geográfica y la micrometeorología. Tiene a sus espaldas más de 65 publicaciones de reconocido prestigio en el ámbito de la teledetección y bueno, más de 30 de comunicaciones, participaciones en congresos especializados, nacionales e internacionales, y los campos de aplicación más diversos que podamos imaginarnos, desde la arqueología, la agricultura de precisión, las aplicaciones ambientales, el ordenamiento de los recursos naturales y concretamente bueno, la gestión de cuencas hídricas con herramientas de teledetección. De hecho, bueno, prueba de ello son algunos de los proyectos más exitosos en los que ha participado, como Fátima, Sirius, Demeter, SIGWEB, Azobe, etc. Entonces, sin más preámbulos, quiero dar paso a José. Sí quería señalar que al final de la intervención de José vamos a tratar de resolver las dudas y las preguntas que nos vayan trasladando a lo largo de este webinar, para responderlas de forma ordenada hacia el final y que haya un poco de una retroalimentación en este sentido. ¿De acuerdo? Bueno, pues sin más, muchas gracias a todos y cedo la palabra al doctor José González Piqueras. Muchas gracias, Pascal, muchas gracias, Rubén, y muchas gracias, María José, y muchas gracias a toda la gente de la Universidad de Costa Rica que me ha cursado esta invitación y que yo amablemente, y que para mí es un privilegio poder estar aquí. O sea, es la mejor forma de iniciar esta presentación. Bueno, pues yo he puesto por título Estimación de parámetros biofísicos mediante teledetección,
Y bueno, teniendo en cuenta que es una primera charla o webinar sobre teledetección en un curso en el cual se va a iniciar desde la base los contenidos de lo que es este área, esta especialidad, pues bueno, he estructurado esta webinar, esta pequeña presentación, pues partiendo de una introducción y fundamentos, hablaremos de las variables biofísicas que consideramos básicas y qué interés tienen y cómo, digamos, hay distintas aproximaciones para determinarlas o estimarlas. Hablaremos también de evapotranspiración, digamos, particularmente por el papel que juega en los distintos modelos que a nivel no solo de agricultura, sino también a nivel de clima y el crucial papel que juega. Y me he dado un poco la licencia de hablar de algunas aplicaciones, dos concretamente, en las cuales hemos trabajado más intensamente y que tienen un gran recorrido actualmente, que es la gestión del agua y el manejo agronómico. Finalmente he incluido también una pequeña reseña, formación, pues que ya que estamos en un contexto de formación, pues también hacer una referencia a un curso, a niveles de ofertas de formación que tenemos en la propia universidad, en la que yo pertenezco, la Universidad de Castilla-La Mancha. Bueno, el panorama que tenemos a nivel de datos de teledetección, pues es ahora mismo le podríamos calificar, igual que en su momento se habló de la edad de oro de las letras españolas, cuando digamos, una gran profusión de literatura. Ahora estamos en una situación, yo podría decir que comparable, si nos vamos al ámbito de la teledetección, porque disponemos de muchos datos, muchos sensores y de una gran calidad. Y ahora, digamos que ese sueño que desde el ámbito científico-técnico hemos tenido siempre, desde hace pues, aproximadamente 20 años que yo empecé a trabajar en teledetección, pues quizá ese sueño esté cumplido y ahora el cuello de botella sea demostrar si de verdad somos capaces de gestionar este volumen de datos, que bueno, si miráis esa transparencia, pues veréis que es abundante y, como digo, de mucha calidad. En las aplicaciones que vamos a abordar y las características de los datos que vamos a disponer pues son de lo más variable y esto puede dar lugar a mucha confusión, igual que inicialmente ofrece muchas oportunidades, también ofrece el riesgo de dispersión. Es decir, cuando uno habla de teledetección, lo que está hablando es obtener información de una superficie sin entrar en contacto con ella. Por tanto, podemos entender que hacemos teledetección incluso desde la microscopía, porque no entramos en contacto con el objeto, así como también podemos hacer teledetección desde un satélite. Y entre las dos escalas de trabajo, pues tenemos, digamos, la macroescala, que sería la escala del usuario a nivel de campo, hasta la escala de datos de satélite, que cubriríamos grandes zonas, pasando por fotografía aérea y, por supuesto, lo que ahora es una herramienta de gran expansión, que son los drones. Una de las características principales de los datos que nos van a suministrar estos sensores es la resolución espacial, o el GSD, el Ground Sample Distance, que es el tamaño de píxel, y que, como en la escala que tenéis justo aquí a la derecha, pues veréis que podemos barrer desde la escala subcentimétrica hasta del orden del kilómetro, ¿no? Escala de kilómetros, como pueden ser las imágenes que ofrecen satélites meteorológicos. Esto, a su vez, ofrece importantes oportunidades, no solo en la escala espacial, sino también en la escala temporal, porque este es otro de los sueños que, sobre todo en agricultura, se ha perseguido en los últimos años, y es poder disponer de datos a una escala de tiempo inferior a la semana y también por debajo del tamaño de una hectárea. Yo, cuando cito el tamaño de una hectárea, me estoy refiriendo a la demanda que una agricultura como la europea pues ha solicitado a este tipo de herramientas y que actualmente, pues con el satélite, la serie Sentinel, pues quizá ese sueño sí no se ha cumplido, porque tenemos ya los datos desde hace casi 4 años. Digamos que tenemos el reto de hacer aplicaciones operativas con los datos que este sensor o esta constelación de sensores nos ofrece.
Aquí os muestro cómo la escala de trabajo pues, va desde aproximadamente los 5 días, que sería la plataforma Sentinel. Cuando estamos hablando de 5 días o los 30 minutos, que son los meteorológicos, para recursos naturales hablamos de satélites que revisitan cada 5 días. En el caso de Landsat, 15 días. Los planes de ortofotografía aérea pues se hacen actualmente, oscilan entre anuales y quinquenales. Y incluso, bueno, las campañas de campo para validación, etcétera, que oscilan entre 5 y 10 años. Bueno, pues ese es el panorama de datos que tenemos y de alguna manera, digamos que visualmente estamos cubriendo estas escalas, es decir, desde la escala de Sentinel, que tenemos tamaños de parcela de 10 metros, tenemos una escala de QuickBird, satélites de media, muy alta o alta resolución, iríamos a los 3 metros, y la escala de plataformas aéreas no tripuladas o vuelos aéreos en torno a la escala del centímetro, y ortofoto, que nos llevaría, dependiendo de la altura de vuelo, a procesar datos con una resolución espacial en torno al centímetro. Como es ese ejemplo que tenéis, que es una parcela que hemos hecho, que estamos haciendo un seguimiento de manera recurrente. Es una parcela de almendro en un proyecto que llevamos de seguimiento de estas cubiertas, que más adelante explicaré con qué objetivo. De tal forma que, ¿cómo vamos a procesar la información en teledetección y cuál es la...? Hablamos de que en teledetección existen 2 tipos de datos, unos que se consideran pasivos y otros activos. En la categoría de datos activos estaría el radar, en la categoría de datos pasivos estarían los sensores, la mayoría de los que trabajan en el rango óptico. El rango óptico se entiende que es desde la longitud de onda del azul hasta aproximadamente las 10 micras, que sería el rango térmico. Yo me voy a concentrar en esta presentación particularmente en los datos dentro del óptico. Y la fuente de energía principal, cuando hacemos teledetección ambiental, es el sol. Existe otro tipo de teledetección también, no solo ambiental, sino que podría ser indoor, en todo lo que respecta, Rubén ha adelantado que existen otras aplicaciones, con arqueología, patrimonio, etcétera, y que se utilizan fuentes activas. Pero en este caso vamos a centrarnos más en la parte ambiental y utilizaremos como principal fuente el sol. De tal forma que el proceso, hago una reseña breve, el proceso que sigue la señal es, pues bueno, desde la fuente de iluminación, interacciona con la superficie y esa señal vuelve al sensor, que lo teníamos alojado aquí. Esa señal, esa radiación electromagnética es la que lleva la información y que nosotros, a través de lo que registra el sensor, tenemos que analizar en tierra. ¿De acuerdo? Bueno, pues ese es el proceso que va a llevar la información. Si nos centramos particularmente en qué pasa cuando la señal llega a la vegetación, porque sobre todo la cubierta vegetal en este caso es realmente la que vamos a analizar con un poquito más de detalle y qué posibles aplicaciones van a tener, pues fijaos que si vamos a vegetación sana, que sería la línea gruesa, que voy a marcar aquí en color rojo, pues vemos que cuando la vegetación está sana, presenta esta curva característica. Yo aquí tengo longitud de onda y aquí tengo reflectancia. Y vemos que tiene esa curva característica que cuando está enferma, pues esa curva es una curva menos acusada. Y desde luego se diferencia bastante bien de la curva que correspondería a nieve, a suelo, perdón. Esta sería la curva de suelo. Y que principalmente, la principal diferencia que vamos a explotar está en esta región, que es la región del visible. Esta región es la región del visible y donde vamos a tener la característica principal, como decía, que es justamente la absorción por clorofila. Es decir, cuando la vegetación está más sana, pues presenta un nivel de absorción mayor, y cuando esa vegetación tiene una actividad clorofílica menor, pues la curva, este pico de absorción, tiende a subir y acercarse a lo que es la curva de suelo. Esa es la señal que se va a explotar principalmente en teledetección. Aquí os muestro otro ejemplo.
para que entendáis cómo se mide la radiación a nivel de campo, que son los sensores más precisos que existen, mucho más incluso que los que van a bordo del satélite. Esos sensores son los espectroradiómetros, que sería esto que mostramos aquí. Y lo que hacemos es, primero, medir la radiación que llega sobre la superficie. Para eso, medimos sobre un blanco de referencia y, posteriormente, medimos la radiación que refleja la superficie y para eso medimos directamente sobre la superficie. En este caso, la figura que tenéis aquí abajo muestra las dos curvas de radiación. En este caso, lo que medimos es la magnitud física que se mide, es la radiancia. Sus unidades son vatios metro cuadrado, nanómetro y estereoradián. No voy a entrar en detalles sobre esta magnitud física, pero es la que se puede medir. El resto es difícilmente medible. Y el cociente, la división entre estas dos curvas, pues nos da esta señal, que es una curva, que es la división. Vemos que esta es la curva solar. Esto está medido aquí en la ciudad, en un campo de golf. Elegimos un campo de golf por las características que tiene de homogeneidad. Y esta sería la radiación, es decir, la energía por unidad de tiempo que está absorbiendo, en este caso refleja, es decir, está absorbiendo justamente toda esa proporción. Y el cociente entre las dos curvas lo que nos está dando es esta curva o firma espectral. Esta firma espectral es precisamente lo que va a caracterizar a cada superficie y en particular a la vegetación y sobre la que se va a trabajar para extraer toda la información que viene posteriormente. Incluyo algunos ejemplos más para aquilatar este concepto porque interesa, por ejemplo, aquí ver, esta es una curva de alfalfa, una cubierta homogénea con mucha actividad fotosintética. Estamos hablando del mes de agosto en la zona del interior de la península ibérica y bueno, como veis, pues es una cubierta perfectamente contrastada entre la zona del rojo hacia el infrarrojo cercano. Esta cubierta, en el caso de esta curva en azul, pues sería una cubierta menos densa también, con una cubierta con actividad, pero con menos actividad que la alfalfa anterior. Y vemos cómo esa curva va perdiendo ese punto de inflexión, es menos acusado cuando lo que predomina es la componente del suelo. El diseño de los sensores, tanto a nivel de tierra como a nivel espacial, pues va buscando los que están orientados hacia el seguimiento y obtención de parámetros biofísicos desde de la vegetación. Pues aquí vemos como, por ejemplo, hemos elegido 3 ejemplos, que sería Sentinel, Rapidae y WorldView, donde vemos cómo se han diseñado las bandas de cada uno de los sensores. Cada una de las bandas, lo que nos está suministrando ese sensor son imágenes que no son fotografías, sino que son imágenes donde cada una de las bandas es una capa de información dentro de esa imagen, de esos datos que nos suministra el sensor. Por ejemplo, en el caso de Rapidae tendríamos una banda, 2, 3 y 4 bandas. En el caso de Sentinel, que es la constelación europea, es un poquito más complicada porque trabaja a 2 escalas, es decir, una escala espacial y otra escala espacial, que estarían a 10 y 20 metros de resolución, e incluso tiene otra capa más a 60 metros de resolución, y la estructura de los datos es un poquito más compleja, pero si os fijáis, todos, o en general los de última generación, sin contar con Landsat, incluyen en esta región espectral al menos una banda que busca precisamente ese punto de inflexión entre el rojo y el infrarrojo cercano. ¿Por qué? Porque ahí se concentra mucha información relativa a la salud y a la actividad fotosintética de la planta. Y la actividad fotosintética de la planta está relacionada con, digamos, con toda la producción de biomasa y con todos los flujos de intercambio de la cubierta, tanto con el suelo, atmósfera y con el propio desarrollo y productividad. Uno de los primeros acercamientos, y que seguramente en este curso os contarán más adelante, pero ya os lo adelanto, es a través de los índices de vegetación. Esos índices de vegetación lo que hacen es una primera aproximación
a la explotación de esta señal. Y esta señal, en realidad, lo que nos estamos diciendo es que vamos a hacer combinaciones aritméticas sencillas de los valores en ciertos puntos, en ciertas bandas de la imagen. En este caso, pues se habló, bueno, yo aquí he hecho una búsqueda en Google, la hice justo hace 2 días, digo, voy a ver en esa búsqueda el concepto de índices de vegetación, hice la búsqueda en inglés, para ver cuántos resultados me devuelve Google sobre este concepto. Y veis que el resultado han sido 123 millones. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que es un sector, el de los índices de vegetación, vivo y en continua expansión, a pesar de que fue una de las primeras aproximaciones que se hicieron a la explotación de la señal que venían de sensores espaciales. Bueno, yo hago aquí una reseña a un trabajo que podéis leer como introductorio que hicimos en el año 98, cuando yo empecé a hacer mi tesis doctoral con la profesora Amparo Gilabert, y que ha sido en lengua hispana uno de los artículos más descargados en el ámbito de la televisión. ¿Vale? Pues hicimos una revisión en aquel momento, han pasado ya 20 años desde aquello y el tema sigue. Por tanto, ese primer acercamiento vamos a seguirlo y se sigue utilizando hoy en día. Y como veréis, pues, bueno, el objetivo de ese índice de vegetación es, con una herramienta que no sea muy potente, hablamos de un ordenador normal, pues maximizar la sensibilidad a las características de la vegetación y minimizar los factores de confusión. ¿Qué factores de confusión se introducen en la reflectancia que llega desde la cubierta hacia el satélite? Principalmente el tipo de suelo de fondo que existe y efectos direccionales o atmosféricos. Igual, no voy a entrar en detalles sobre los efectos direccionales o los efectos atmosféricos, porque son disciplinas complejas, pero básicamente su definición, que la hizo Rose en 1974, pues eso es directamente una combinación normalizada de bandas, es decir, la reflectividad en el infrarrojo menos la reflectividad en el rojo y dividido por la suma de ambas reflectividades o reflectancias, y eso nos da un índice que va de 0 a 1. 0 significa ausencia de vegetación, 1 significa vegetación abundante o cubierta completa. Aquí mostramos otro acercamiento a la explotación de la información más complejo, y es decir, bueno, en los índices de vegetación, vuelvo atrás, abren una discusión histórica sobre si eran acercamientos demasiado simples a lo que es la explotación de la señal. En fin, aquí hay una discusión larga durante los últimos 20 años sobre si es adecuado o no es adecuado usar índices de vegetación. Yo no voy a entrar en esa discusión, pero de forma paralela, pues se desarrollan metodologías más complicadas, me atrevería a decir que un poco más precisas y que por lo menos sí que ayudan a entender mejor cómo son los procesos de interacción de la radiación dentro de la cubierta. Yo pongo aquí 2 ejemplos. Bueno, pongo el ejemplo de Prospect Sail, que es un modelo muy extendido, y distintas herramientas que lo han implementado y sobre las cuales se puede bien correr en la dirección desde simular la señal, es decir, en este tipo de herramientas se introducen las características de la cubierta y se simula ese espectro, que sería este de aquí, esa firma espectral, es cómo varía la firma espectral de una cubierta, yo aquí la he simulado, al aumentar el índice de área foliar, es decir, la fracción de cobertura. Esa cubierta, a medida que va aumentando, pues vemos que la señal va mostrando en ese punto de inflexión esa curvatura característica y ese hombro. Este es el hombro típico de la vegetación. Estos modelos también se pueden correr a la inversa, es decir, se puede alimentar el modelo con esta señal, con esta firma, y el modelo devuelve alguna de las características de esa cubierta o varias características de la cubierta. De tal forma que una tercera, hay más, pero otra aproximación que actualmente está en fase operacional, son las redes neuronales, y con ellas se extrae información de la propia imagen. Os pongo un ejemplo de una red neuronal implementada y que está en fase totalmente operativa, que está implementada en la herramienta SenToolbox de Sentinel, de los datos de la constelación del programa Copernicus de ESA. La herramienta SenToolbox está implementada en el software Snap y también se puede acceder a través de
otros lenguajes de programación, como puede ser R o Python. Y realmente lo que nos está suministrando esta herramienta, bueno, pues son varias variables biofísicas. Nos suministra el índice de foliar sacado de la imagen, nos suministra el contenido en clorofila, nos suministra también la fracción de radiación fotosintética absorbida por la cubierta, el contenido en agua y ¿cómo se implementa esta herramienta? Pues las redes neuronales, cualquiera de vosotros que haya tenido contacto o haya leído sobre ellas, pues sabéis que necesitan una base de datos de entrenamiento que cuanto mayor es la base de datos, pues los resultados de esas redes son un tanto mejores. Y aquí lo que han hecho Mary Bayes y Frederick Barrett, pues ha sido entrenar esas redes neuronales que son las que están implementadas dentro de la herramienta Snap. Esas redes neuronales actualmente, ¿en qué fase se encuentran de implementación? Pues el programa Copernicus también está en colaboración con NASA. Están desarrollando lo que se llaman las APIs o programa DIAS también, que es un acceso a datos de manera que los datos son gratuitos, cualquier persona puede acceder a los datos del satélite o de las plataformas remotas, pero digamos que lo que se comercializa es un producto de valor añadido. Aquí os pongo un ejemplo que es el que suministra Boku, la Universidad de Viena, que lo comercializa a nivel técnico, lo está coordinando Francesco Buolo, que es un colega, y lo que ellos hacen es acceder a los datos de las plataformas, tanto Sentinel como Landsat, han implementado las redes neuronales y suministran al usuario ya las imágenes con estos productos directamente. Tienen su programa de validación que se puede consultar en la web y que tiene sus publicaciones y que actualmente pues, es el usuario el que no se tiene que preocupar de obtener la imagen en bruto y ya acceder al producto, sino que directamente el producto decide, ya existen plataformas que nos están suministrando estos productos. Bueno, pues vamos a entrar con un poquito más de detalle en los fundamentos o cómo se obtienen esas variables biofísicas. Es decir, yo he incluido aquí la fenología, porque me considero que es una variable crucial, sobre todo en agronomía. ¿Cómo se puede estimar si es que hay posibilidades de acercarse a determinados estados fenológicos, que sería el gran reto de la teledetección? Poder saber el estado fenológico de un cultivo sin ir a la parcela, sin reconocerlo visualmente. Determinar esa fracción de cobertura vegetal, si es posible o cómo se hace. El índice de área foliar, el LAI, la fracción de radiación fotosintéticamente absorbida y la biomasa. He seleccionado las que me han parecido más importantes dentro de nuestro ámbito de trabajo. Bueno, pues esas variables, vamos a empezar por la fracción de cobertura vegetal. En la fracción de cobertura vegetal realmente existen distintas aproximaciones. Desde luego, la más sencilla y desde mi punto de vista en este momento la más operativa es un modelo lineal, porque funciona muy bien la fracción de cobertura en el modelo lineal. Y en el mundo de la agronomía existe actualmente una discusión sobre si no es más importante directamente la fracción de cobertura como dato básico para seguimiento de la cubierta que cualquier otra, pero en fin, eso está en discusión. Y una vez que tenemos esa fracción de cobertura, bueno, pues podemos ir a través de distintos modelos lineales, cuadráticos, empíricos, semiempíricos, en fin, y acercarnos a un producto que alimenta desde mapas o modelos de land use, determinación de índice de área foliar, modelos numéricos climáticos, evapotranspiración para la gestión del agua, etc. Es decir, es un parámetro básico y crucial y digamos que las distintas aproximaciones buscan esos objetivos. Bueno, aquí me he saltado, voy a ir directamente. La fracción de cobertura, en este caso, pues esos modelos empíricos a nivel de suelo, pues lo que tenemos aquí es bueno, un modelo lineal. ¿Ese modelo lineal en qué está basado? Pues está basado, y esto es una revisión que ha hecho Gao, la verdad es que lo hizo justo el año pasado y es una publicación de mucho valor desde mi punto de vista en teledetección. La fracción de cobertura realmente se mueve entre los máximos de índice de vegetación y un mínimo de ese índice de vegetación. Es decir, lo que denominaríamos un índice de vegetación
para una fracción de cobertura máxima, o le llamamos infinita, y el valor de índice que correspondería a suelo, que no es cero, curiosamente, no es cero. El modelo que mejor implementa linealmente es este, y realmente, bueno, pues al final son dos constantes, A y B, bueno, que en este caso, fijaos aquí, en la gráfica que yo os pongo sobre datos experimentales aquí en Albacete, de los muchos que existen, pues, y que es la que tenemos implementada en uno de los modelos de evapotranspiración que corremos de manera aplicada, pues es esta que os muestro aquí, con unas correlaciones muy altas, que lo único sí que no tiene ningún secreto su obtención, es decir, vamos con un radiómetro o con un dron, medimos la fracción de cobertura de manera independiente y correlacionamos. Gao sí que es verdad que hace una revisión sobre muchas bases de datos y coincide en los valores que ese índice de vegetación máximo pues se mueve entre 0,9 y 0,6 aproximadamente. En nuestro caso, en la zona de España, estamos en torno a 0,90 aproximadamente, 0,91 cuando trabajamos a nivel de campo y 0,86 cuando trabajamos a nivel de satélite. Y esto se debe a la presencia atmosférica. Y el índice a nivel de suelo, pues nosotros estamos moviéndonos en torno a 0,1, entre 0,1 y 0,15, que, bueno, ahí podemos discutir, son distintos modelos de agregación del píxel y distintos modelos de interacción con la atmósfera, pero esos son los valores, digamos, estandarizados. En la propia discusión de cómo obtener la fracción de cobertura, pues fijaos que claramente la curva que define las aplicaciones usando el modelo lineal frente al resto, pues en los últimos años ha crecido sustancialmente, es decir, que el modelo lineal está aceptado. Como os decía, vamos a estudiar la fenología y vamos a trabajar con modelos empíricos de índice de vegetación y vamos a trabajar, bueno, nosotros lo que hemos hecho ha sido utilizar la escala de BCH para poder identificar esa fenología a partir de la firma temporal del índice de vegetación. Aquí tenéis un ejemplo de un experimento que se hizo en el año 2016 sobre microparcelas con vuelos de dron para precisamente controlar muy bien tanto el agua como el abonado y la fenología de las cubiertas. Estamos hablando de un total de 500 parcelas que se han gestionado simultáneamente, o 500 microparcelas. Como podemos ver aquí, pues bueno, existen momentos o fechas en que se hicieron los vuelos y también está documentada esa fenología en esos instantes del vuelo, bueno, y justo en momentos intermedios. Lo que se hizo aquí es definir una escala de tiempo normalizada, que es la ET0 acumulada. Bueno, se han trabajado con varias escalas. En este caso, presentamos en el trabajo que os muestro aquí el valor acumulado de la evapotranspiración de referencia como escala. Y lo que vamos a hacer es identificar el día, number of days after sowing, que sería los días después de siembra, y el valor del índice de vegetación acumulado a la transpiración. Por ejemplo, uno de los ejemplos sería la floración. Determinar en un estado muy importante, que es la floración, donde es un momento crítico saber la biomasa que existe de ciertos cultivos a la fecha de floración para poder hacer una predicción de cosecha. Bueno, pues si hacemos el cociente entre el área total respecto al área en floración de ese NDVA, de ese valor acumulado de NDVA, pues en este caso podemos determinar algunos, en el caso de la floración, la fecha de floración, en el caso de trigo duro, el trigo blando, trigo de panificación, pues con una precisión de aproximadamente más o menos 3 días, ¿de acuerdo? Bueno, pues con esto vemos una aplicación que es estimar algunos estados fenológicos. ¿Cuál sería un modelo más avanzado? Un modelo más avanzado, y en el que estamos trabajando, pero que todavía no presento datos, es correr un modelo agronómico, pero ese modelo agronómico alimentado con datos de teledetección.
si ese modelo agronómico lo alimentamos con datos de teledetección, pues obtenemos digamos, un acercamiento más preciso porque somos capaces de entender los procesos que están ocurriendo en esa cubierta y esperamos obtener resultados más complejos, más completos o más fiables. Bueno, aquí os muestro qué pasa con el LAI. Pues en el LAI pasa lo mismo, es decir, tenemos modelos que determinan el índice de área foliar de manera empírica a través de los índices de vegetación. Igual que en el caso de la fracción de cobertura está más o menos aceptada y la verdad es que las últimas publicaciones ya nos están diciendo que el modelo lineal funciona razonablemente bien. En el caso del LAI, el modelo lineal es un modelo no aceptado, se sabe que no es una dependencia lineal, sino que es una dependencia, en el mejor de los casos, logarítmica o exponencial en función, bueno, aquí justo está representado NDVI frente al LAI. Os he puesto también otro índice aquí, que no he explicado, que es el SAVI. Bueno, es un índice avanzado, pero que también es ya muy conocido. Y, bueno, aquí os muestro la evolución espectral a lo largo del tiempo de esas firmas en el caso de un cultivo de maíz. Eso se tomó en la década del año 2000. Se hizo un seguimiento desde el nacimiento hasta la cosecha. Y, bueno, vemos que en el caso de maíz y trigo, en condiciones controladas de campo, pues son relaciones que funcionan razonablemente bien. Es decir, que para unos cultivos en nuestra zona de trabajo, pues funcionan, digamos que razonablemente bien. No obstante, ya os adelanto que es complicado dar un valor preciso de índice de área foliar. En fin, los trabajos de campo son exigentes, igual que también tienen una incertidumbre asociada a la medida en campo de ese índice de vegetación. La alternativa a estos modelos sencillos de índices de vegetación es el Machine Learning o el Deep Learning en otros casos, que también se está trabajando. Me voy a referir a una de las publicaciones, bueno, recentísima, todavía no está publicada, porque esta saldrá en julio del año 2021, pero me permito la licencia de mostrar los datos, que ya están accesibles online, porque aquí Camacho, Fernando, que es un colega de la empresa EOLab, ha hecho una compilación. Él está en el programa de validación de Copernicus y ha hecho una validación junto a un excelente equipo de datos aplicando no solo el modelo basado en NDVI, sino lo que pone aquí como GAI es el índice de área foliar, el Green Area Index, sino combinando técnicas, redes neuronales y técnicas de Machine Learning, Spectral Vector Matching y GPR. A distintas combinaciones y distintos resultados, bueno, pues al final también surge la discusión de que si es mejor entrenar todo el sistema para digamos, por especies o por un conjunto de especies, si son herbáceos, si son leñosos. Bueno, pues aquí hay un trabajo bastante interesante en distintas zonas del mundo, han compilado todos los datos y parece ser que si buscamos una línea o un resultado universal que pueda ser aplicarse en todas las partes del mundo, en el mejor de los casos estamos con errores que van entre 0,91 aplicando GPR o 0,79, 0,77, ¿vale? En el caso del arroz o el maíz, ¿de acuerdo? Con el FAPAR pasa algo parecido, es decir, con la fracción de radiación fotosintética absorbida, pues el modelo empírico es un modelo muy aplicado, muy extendido, y aquí hay trabajos, uno de los más representativos en los últimos años es el trabajo de Gitelson, que, bueno, lo que intenta demostrar es que esa relación lineal, pues, se puede considerar lineal, pero no universal, desde luego, y desde luego tampoco en todo el ciclo del cultivo. Es decir, existe una zona donde se podría asumir una aproximación lineal, pero claramente otra zona donde esa aproximación presenta un ciclo que en física denominamos ciclo de histéresis. Bueno, en física y en ingeniería en general, un ciclo de histéresis, es decir, que el sistema no retorna por el mismo camino que por el camino de ida. Y eso pone en discusión el modelo lineal desde el punto de vista general. Aquí, Fernando Camacho con los colegas en esta publicación también incluyen esta variable, el FAPAR, y bueno, pues llegan a conclusiones parecidas que las que comentábamos anteriormente. Es decir, en este caso, pues estamos hablando
de valores entre 0,1 y por debajo de 0,1 en los modelos de Machine Learning frente a sensiblemente superiores, que no mucho más, en el caso del modelo lineal desde NDVI. ¿Y cómo se estima la biomasa? Es decir, ¿cómo nos acercamos a la biomasa? Históricamente, muchos trabajos han abordado la determinación de biomasa, también con relaciones directas con índices de vegetación, pero la biomasa es una variable que es acumulativa y, por tanto, al ser acumulativa, no es una variable que diríamos de estado, que define el estado del sistema, como puede ser un índice de área foliar, una fracción de cobertura, sino que es una variable que va acumulando materia, es acumulativa, como digo, y por tanto, nuestro enfoque, el que pensamos que es más acertado, es un enfoque que tenga en cuenta precisamente la acumulación de energía en el sistema. Para determinar la acumulación de energía en el sistema planta, cubierta, pues el acercamiento, bueno, existen 3 tipos de acercamiento, basado en la eficiencia en el uso de la luz, pues la luz es la principal fuente de energía, pero también los modelos basados en la transpiración acumulada, con el uso del agua que hace la planta, utiliza el agua también para su ciclo de crecimiento, pues son aproximaciones que obtienen o suministran resultados muy parecidos. Aquí os muestro, por ejemplo, una aplicación que es el modelo de la eficiencia, basado en la eficiencia en el uso de la luz. Lo que hacemos es decir, bueno, ¿cuál es la radiación absorbida y la eficiencia, el factor de eficiencia en el uso de la luz? Es decir, si llegan 10 fotones a la planta, si la planta absorbe 8, pues ya sabemos que de esos 10 fotones que llegan, 8 los absorbe la planta y por tanto es la energía que está utilizando en sus procesos biológicos. Si eso lo vamos acumulando a lo largo del tiempo, pues al final podemos definir esa curva de biomasa. Aquí tenemos varios ejemplos de varias parcelas. Es decir, la escala de biomasa la tendríamos aquí. Aquí tendríamos el NDVI y vemos que en principio hay un desacople entre ambas variables y por tanto no tiene mucho sentido intentar relacionar NDVI y biomasa. Pero lo que sí tiene sentido es esto que os digo, es decir, utilizar modelos acumulativos. Y en este caso, bueno, muestro los modelos acumulativos que tenemos. Aquí podéis ver una comparativa entre el modelo acumulativo basado en la eficiencia de la luz y también el modelo basado en la transpiración acumulada. Y luego hay otro modelo que es directamente la transpiración acumulada normalizada. Básicamente, centrándonos en los dos primeros, vemos que en este trabajo que publicamos hace un par de años, pues veíamos de manera sorprendente que en el caso del trigo, los modelos, para ser sencillos, pues funcionan razonablemente bien. Bueno, aquí tenemos distintas parcelas, no solo en España, sino también en Norteamérica, y bueno, pues los datos funcionan razonablemente bien en esos campos de trabajo y prácticamente podemos decir que los 3 modelos son sencillos, no son complejos y permiten un acercamiento a esa biomasa. ¿Cómo nos acercamos a la evapotranspiración? Bueno, pues digamos los modelos de evapotranspiración o digamos la definición de la evapotranspiración la hace muy bien, la parametriza en la ecuación de Penman y Montes y que esa ecuación lo que hace es recoger el proceso de transferencia de agua desde el dosel planta, suelo, hasta la atmósfera en el ciclo, digamos que es el ciclo diario, a escala diaria. Es decir, tendríamos por un lado la evaporación de la cubierta, por otro lado tendríamos la transpiración y digamos que recoger los dos flujos es lo que denominaríamos el flujo de evapotranspiración. Esto aquí digamos que podemos atacarlo de 2 formas. Bueno, esto como variable física se trabaja como flujo, es decir, en vatios metro cuadrado, o también se trabaja como valor acumulado a lo largo de 24 horas, que son milímetros o litros metro cuadrado. ¿Vale? La conversión entre ambos pues son las unidades de tiempo y el calor latente de evaporación del agua. Bueno, no voy a entrar en comentar la ecuación de Penman-Montes, pero sí voy a indicar los principales retos que plantea aplicar esta ecuación, que sería perfecto,
si tenemos las variables meteorológicas de las presiones de vapor de saturación y las pendientes en la curva de saturación y la constante ciclométrica, conocemos la radiación neta y el flujo en suelo, que, bueno, la radiación neta se puede medir relativamente fácil, el flujo en suelo es más complicado. Este término es el término de radiación neta, es decir, es qué porcentaje de la radiación absorbe la cubierta en toda la curva solar, y el flujo en suelo sería qué parte de esa radiación no es absorbida por la cubierta, sino que es transmitida al suelo. Digo que este término en suelo, aunque en principio no se le presta demasiada importancia porque parece sencillo, en la práctica, depende de qué tipo de cubiertas, puede ser sencillo o puede ser complicado. Cubiertas sencillas, pues son herbáceos o cubiertas homogéneas, y cubiertas complejas, pues serían leñosos o vegetación natural. Bueno, la principal dificultad para aplicar la ecuación de Perman-Monti radica en las resistencias de superficie y aerodinámicas. Es decir, son las resistencias que hacen o que provocan que ese flujo no sea a nivel potencial, sino que sea un nivel por debajo del nivel potencial tanto desde suelo a atmósfera como desde lo que es la propia cubierta, la geometría de la cubierta, ¿no? Digamos, la resistencia de superficie, pues es una resistencia inherente a las características de la cubierta, de la hoja, a nivel estomático, y del suelo a nivel de capilaridad, y la resistencia aerodinámica estaría referida a la geometría de esa cubierta y su interacción con los perfiles de viento. Como esas resistencias son muy complicadas de medir, es decir, hay líneas de trabajo de verdad muy complicadas para poder determinarlas directamente, pero a nivel operativo todavía no tenemos los modelos, digamos, para poder aplicarlos de manera rutinaria, pero en cambio sí que existen dos acercamientos que ya están trabajando, que se trabajan a nivel operativo. Uno es el balance de agua en suelo y el otro es el balance de energía en superficie. Voy a hacer simplemente dos reseñas a ellos, no voy a entrar en profundidad, pero sobre todo para que tengáis una visión de ese acercamiento y podéis ir avanzando posiblemente en el futuro sobre su implementación. El balance de agua en suelo es un modelo, en principio, es un modelo de vaso, que sería este que tenéis aquí en la parte superior derecha. Ese modelo en vaso tiene en cuenta distintos niveles de llenado en ese volumen de control, que es ese cubo, y digamos que las interacciones, ese volumen de control, pues serían, bueno, por supuesto, los aportes principales serían el riego y la lluvia, y las salidas principales serían la evapotranspiración, el escurrimiento y la percolación profunda. Y de menor orden, pues sería el ascenso capilar. Dependiendo de los entornos, pues estos términos tienen más o menos peso. Por ejemplo, en la zona de trabajo nuestro, que es una zona de un plató en el interior de la península ibérica, una zona muy llana, muy poco montañosa, pues este término de escurrimiento, y normalmente en una zona que se caracteriza por ser semiárida, el ascenso capilar es muy bajo. Entonces, prácticamente con estos tres términos, evapotranspiración, riego y lluvia y percolación cuando existe, pues el modelo lo que nos dice es que el balance en esos términos pues es precisamente la variación de humedad o la recarga que tiene ese vaso. El otro acercamiento sería el balance de energía en superficie, que digamos tiene el enfoque energético, no el enfoque hídrico. Y ese enfoque energético lo que nos dice es cuál es el principal aporte de energía en el sistema. El principal, existirían alguno más, pero de menor orden, pues sería la radiación. Es decir, cuánta radiación de toda la que le llega absorbe el sistema, porque ese es el alimentador principal. ¿Y cómo se distribuye esa energía? Pues los términos principales, que no son los únicos, los términos principales sería el flujo de calor latente, el flujo de calor sensible, ET o flujo de calor latente, y el flujo de calor en suelo. Bueno, pues realmente el término de radiación neta está bastante bien parametrizado en general a partir de los parámetros biofísicos de la cubierta. El término en suelo es un término que no está tan bien parametrizado, pero que se acepta porque es un término de menor orden. Es decir, si, por poner un ejemplo, en un cultivo herbáceo, la radiación neta en un cultivo en plena campaña de verano, estamos hablando de 800 vatios metro cuadrado, ¿de acuerdo? Estaremos hablando que el flujo en suelo, si la cubierta está tupida,
pues como mucho estaremos hablando de 50 vatios metro cuadrado y el flujo de calor sensible pues estaría, si la cubierta es homogénea, pues en torno a 200 o por debajo, ¿de acuerdo? Es decir, que uno de los términos que hay que determinar bien es la radiación neta y el otro término que hay que determinar bien es el flujo de calor sensible, porque la ET se obtiene como residuo de ese flujo de calor sensible. Y claro, cualquiera que haya hecho análisis de incertidumbre sabe que los errores, es decir, si yo cometo un error en la radiación neta, si cometo un error en G y cometo un error en H, pues al final todos ellos suman para aumentar el error de la evapotranspiración. Es decir, que tenemos que amarrar muy bien los cálculos en cada uno de los términos porque ET es un término residual en ese balance de energía o cómo implementamos los modelos. Vamos a comentar ambos de manera sucinta para poder entenderlos y poder entender sobre todo las aplicaciones de manera breve, porque esto, como os digo, es un repaso sobre las aplicaciones y los enfoques que en este momento son los más operativos en el mundo de la teledetección. El enfoque de balance de agua en suelo, el más extendido en este momento, es el modelo FAO 56. Aquellos que sois del mundo de la agronomía, desde luego no tengo que explicarlo porque lo conocéis bien. Básicamente, lo que se hace es utilizar una cubierta de referencia sobre la que se determina la evapotranspiración de referencia en el ambiente en el cual se desarrolla el cultivo sobre el que se quiere determinar la evapotranspiración. Ese cultivo viene caracterizado por una curva, que es un coeficiente de cultivo característico de ese cultivo y que está definido por etapas, ¿de acuerdo? Normalmente se ha trabajado con valores tabulados y se sigue trabajando. Y el producto de esas dos variables, es decir, el producto de esa evapotranspiración de referencia por el valor del coeficiente de cultivo en cada una de las etapas, pues nos da la evapotranspiración del cultivo. Esto es un método muy sencillo, muy operativo y que ha dado grandes resultados. Claro, Walter Bausch, Christopher Neal, investigadores de Estados Unidos que se plantearon cómo podría la teledetección entrar en este modelo, porque, claro, este modelo está planteado para trabajar a escala de parcela, es decir, gestionar una parcela de manera integral. Pero claro, la teledetección que aporta que podemos, si el tamaño del píxel es menor que el tamaño de la parcela, se puede estudiar la variabilidad intraparcelaria. Y entonces, bueno, una variante de ese modelo es el modelo dual, un modelo dual en el cual, bueno, si vamos a cultivos de regadío, bajo la hipótesis de que se riegan a demanda, es decir, que no sufren estrés hídrico, pues podemos dividir, por un lado, el coeficiente basal, que es el que es relativo solo a la cubierta, a la vegetación, y el evaporativo, que es relativo al suelo. Claro, cuando aparece el estrés, es decir, no siempre los cultivos están en confort hídrico. En muchos casos, por ejemplo, en la zona donde nosotros aplicamos estos métodos, en la mayoría de los casos estamos hablando de cultivos con estrés. Es decir, ese modelo ha de tener en cuenta no solo la evaporación de la cubierta, la evaporación del suelo, sino también la capacidad o la disponibilidad de agua en el suelo, si limita o no limita el acceso al agua por parte de la cubierta. Vamos, dicho de otra manera y gráficamente, esta curva la hemos tomado de Wright, de la primera publicación que hizo Wright sobre la definición de coeficiente de cultivo basal en los años 80, pero que es muy gráfica y explica muy bien la conceptualización del modelo. Es decir, aquí tendríamos la curva de cultivo basal, la que caracteriza al cultivo. Si el cultivo crece a ritmo potencial, es decir, sin límite de crecimiento, sin límite de acceso al agua, tendríamos esta curva, esa que he señalado en rojo. Cada uno de los riegos provoca evaporaciones muy fuertes. Si tenemos un nuevo riego, pues volvemos a tener una evaporación fuerte, así sucesivamente. Si llegamos a un punto en el cual hay limitación de agua en suelo, pues la curva ya no es potencial, sino que ya es una curva que está definida bajo estrés hídrico y que, bueno, está separada
de la curva potencial y eso, por tanto, va a tener consecuencias sobre el desarrollo de la cubierta. Ese es conceptualmente el modelo que se implementa en el balance de agua en suelo. Por ser un poquito más explícito, pues, bueno, el coeficiente de cultivo basal se va a obtener a través de los índices de vegetación, es decir, a través del índice de vegetación, el coeficiente evaporativo va a medir cuál es la cantidad de agua en suelo en superficie, es decir, cuando el suelo tiene agua en superficie, es decir, está en saturación, pues ese coeficiente reductor es 1 y por tanto el suelo evapora a potencial, es decir, la única restricción que tiene para pasar agua desde el suelo a la atmósfera es la propia capacidad evaporativa de la atmósfera, la demanda atmosférica, pero cuando ya se pierde la conexión hidráulica entre la capa de superficie y el agua contenida en el suelo, pues entonces aparece un coeficiente reductor porque ese acceso a la evaporación se va reduciendo. Esto en ambientes áridos, para que tengáis una referencia, estamos hablando del orden de, si aquí tenemos un evento de riego, pues digamos que llegamos a esta fase en el orden de unos 2 días, ¿no? De un riego, un suelo en saturación, pues al cabo de 2 días el suelo ya presenta una reducción en la evaporación, en 1 día o 2 días si la demanda es muy alta. Bueno, ¿y cómo determinamos ese estrés con el modelo de balance de agua en suelo? Muy fácil. Se hace un balance diario y, bueno, pues se determina si estamos en nivel de saturación o si tenemos un umbral en el acceso al agua, es decir, en ese modelo de vaso. Una vez que pasamos ese umbral, la planta ya necesita un extra de energía para extraer agua del suelo. Entonces, ahí, o sea, en esta zona, cuando el agua está en esta zona, KS es 1, es decir, no ofrece ninguna restricción al acceso al agua por parte de la planta, al suelo, y aquí, pues, KS sería menor que 1. Bueno, pues, si hacemos ese balance de agua-suelo, que es justo el modelo de vaso que os comentaba, y lo que hacemos es, claro, ese concepto que explicaba en la anterior transparencia es precisamente el que se debe aplicar a una unidad de gestión. Pero claro, cuando tenemos datos de satélite, la imagen de satélite lo que nos está suministrando es una matriz, con lo cual en cada uno de los elementos de esa matriz podemos hacer el balance de agua en suelo y aplicar esta ecuación y este balance. ¿De acuerdo? Sí. Dentro de ese balance entraría la ET de esta forma. Pondríamos también, por supuesto, riegos, percolación, precipitación, etcétera, ¿vale? Y cada día, pues se corre ese modelo y se va determinando los factores, bueno, dentro de ese modelo, pues los inputs, ahora los escribiremos, son una serie de datos y los outputs de ese modelo, pues entre otras cosas, es la ET ajustada, ya no la potencial, sino la ajustada, teniendo en cuenta la disponibilidad de agua en suelo. Es un esquema de la implementación de ese modelo FAO 56 a escala, digamos, de imagen de satélite, luego ya veremos las escalas de trabajo, a escala en la imagen de satélite y, bueno, pues fijaos que, ¿cuáles son los inputs? Un mapa de usos de suelo, necesitamos saber qué cultivos está en ese píxel, el mapa de tipo de suelo para las características del suelo, información sobre las precipitaciones, variables climáticas, radiación, etcétera, y esto que son los datos de teledetección, la evolución del índice de vegetación. Porque de aquí vamos a sacar dos cosas: fracción de cobertura y el coeficiente de cultivo basal, que son inputs clave para determinar la ET del cultivo y, por supuesto, la ET ajustada si sabemos el KS. ¿De acuerdo? Bueno, esto sería así. ¿Qué salidas nos va a dar el modelo? Pues el modelo nos va a dar un mapa de precipitaciones. En este caso, simplemente, bueno, por herramientas de GIS se hace una interpolación
valores de un mapa de ET0, un mapa de evapotranspiración ajustada, recarga, percolación, las necesidades de riego para que el cultivo esté en las condiciones que el satélite detecta, escorrentía y también la posibilidad de sacar valores de determinados píxeles de la escena, no solo imagen, sino valores puntuales, y hacer un seguimiento diario de un punto de la imagen, tantos puntos como deseemos. Bueno, por ejemplo, esto es una aplicación en una zona concreta, reducida, para que veamos cómo son los mapas de salida. Esta sería la evapotranspiración acumulada ajustada anual en la zona de trabajo. Bueno, pues simplemente vemos perfectamente cómo se identifican las parcelas en amarillo, que son secanos, en zonas áridas, de parcelas de regadío, y nos permite inicialmente determinar cuál es el consumo de agua en esa zona a lo largo de la campaña. Y por supuesto, no solo la ET acumulada, sino que si descontamos en ese balance diario se van teniendo en cuenta las precipitaciones, pues claramente nos estamos cuantificando las necesidades hídricas o cuánto se ha tenido que regar ese cultivo para que pueda estar y finalizar el ciclo en las condiciones que el satélite detecta. ¿Cómo abordaríamos esto desde un balance de energía? Pues bueno, en el balance de energía, como decía al principio, no vamos a hacer esa hidrología del suelo, sino que lo que vamos a hacer, con la hidrología en la capa superficial, que no es una hidrología estrictamente, lo que vamos a hacer aquí es un balance de energía, como os decía, teniendo en cuenta que la radiación neta es el término contribuyente neto, es decir, el que va a aportar la energía al sistema, y luego pues vamos a establecer una serie de resistencias a la transmisión o a la difusión de energía desde el suelo y la planta hacia la atmósfera. Digamos que en ese balance la ET la sacamos como un residuo y lo que hacemos es, como os decía antes, determinar RN, G y H. Vamos a encontrar aquí un abanico de modelos. Yo he elegido un ejemplo que es Metric, me parece, bueno, uno de los más operativos. También, depende de los autores, pues cada uno defiende el suyo. Este también, igual que el modelo FAO 56, lo publicó Allen junto a otros colegas, a Luis Santos Pereira, en la publicación de FAO. Bueno, pues Allen publicó también Metric creo que fue en Irrigation Science. Y bueno, pues lo que hizo fue ese balance de energía, hacerlo de la manera más operativa posible para poder aplicarlo en un entorno agronómico y, bueno, incluso como veremos más adelante, medioambiental. Este se considera un modelo de una fuente, porque este modelo implementa la ET como un conjunto planta-suelo, como un conjunto planta-suelo, es decir, que las resistencias que el sistema ofrece a la difusión de energía, pues es una resistencia, digamos, combinada, ¿vale? Existen otros modelos que son modelos de dos fuentes, en el cual se separa claramente la cubierta por un lado y la contribución del suelo por el otro, ¿no? Que es el TSM o modelo de dos fuentes. Y luego existen versiones de modelos de una fuente, modelos de dos, como Seval, etcétera, Alexi y Alexi, de manera más operativa. E incluso existe una herramienta operativa en Google que es EEFlux, donde este modelo Metric, está implementado para que el usuario directamente pueda aplicarlo a cualquier zona del mundo, a partir de imágenes Landsat. Eso está operativo. Otra cuestión es que, bueno, hay que tener cuidado cuando se aplica porque son modelos donde un error aquí pues implica un error importante en la determinación de la ET. ¿Qué caracteriza a Metric y por qué lo hace operativo? Os pongo el ejemplo por entrar un poquito más de detalle. Pues porque el término H es un término complicado y se hace una simplificación. Es decir, si estabas la temperatura de la cubierta con respecto a la temperatura del aire, ¿no? Aquí tenemos temperatura de cubierta con temperatura del aire, es decir, la delta de T, temperatura del aire menos temperatura de cubierta. Es decir, a mayor diferencia de temperatura, el flujo de calor sensible es mayor en función de la resistencia a la transferencia. Pero claro,
La temperatura de la cubierta se podría determinar desde el satélite, pero no la temperatura del aire cerca de la cubierta, ¿no? Entonces, lo que plantea Rick Allen es, bueno, plantea Rick Allen, ya lo había planteado antes otros autores, aproximar la temperatura, y además aparece, ya lo veréis que Juan Manuel os hablará o nos dará una charla sobre temperatura, y por eso no voy a entrar yo en detalles, pero la propia temperatura, determinación de la temperatura implica una corrección atmosférica, es decir, la atmósfera tiene mucho que decir en la temperatura del satélite, pero es que además tampoco conocemos la temperatura próxima a la cubierta. Es prácticamente imposible conocerla, ¿no? Entonces, lo que plantea es una aproximación eligiendo un píxel frío y un píxel caliente, sabiendo que el píxel frío, el más frío en la escena, es un cultivo regado. Un cultivo regado sabemos que por el modelo FAO 56 tiene una ET de 1.1 ET0. Podría ser una alfalfa, por ejemplo, o una festuca. Y sabemos que un suelo desnudo, que es un píxel caliente, uno de los más calientes de la escena, pues si no ha llovido, no se ha regado recientemente, un día o dos antes, sabemos que la evaporación es cero, ¿vale? Con esos dos extremos se saca esta ecuación. Y por tanto, podemos determinar que si conocemos la temperatura de superficie a través del satélite, podemos inferir el delta de T y por tanto determinar H. Una vez que determinamos H, pues efectivamente sacamos la ET. Bueno, voy a poneros un ejemplo para que veáis qué nivel de aplicación tiene estos modelos y hasta dónde se puede llegar. Son modelos en actual expansión, evolución y que se están aplicando y, bueno, incluso se están sacando versiones de estos modelos para ArcGIS, etcétera, ArcMap. Esta es una aplicación que se ha hecho en la tesis de Julio Villodre el año pasado sobre una dehesa. No sé si conocéis el bosque de Dehesa. Es uno de los bosques más bonitos del mundo. Está sobre todo en la zona mediterránea y se caracteriza por un paisaje a una escala de 1 hectárea, es un paisaje bastante heterogéneo. En este experimento lo que se ha hecho es evaluar este modelo con una torre de flujo, una eddy covariance. Ahí tenemos una torre, una eddy covariance, en la cual se está midiendo todas las componentes, se miden todas las componentes de este balance de energía. Es decir, se mide ET, se mide radiación neta, se mide G y se mide H. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí tendríamos los valores de la ET, estos puntitos, y estos triangulitos son los valores que dice el satélite. ¿Lo veis? Los valores que me mide el satélite sobre ese, bueno, no sobre ese punto, sobre la zona de influencia de esa estación. Esa zona de influencia es lo que se conoce como huella de la estación. Esa huella de la estación, que normalmente no es un punto, sino que es una zona varios metros por encima en la dirección proveniente del viento. Bueno, pues ese análisis de resultados pues es algo así como esto, es decir, son modelos que cuando se calibran bien, pues funcionan bastante bien, es decir, con R cuadrado bastante buenos, hablando en términos de ET a una escala de 24 horas, en milímetros por día, y con respecto a los valores medidos, ¿vale? En la estación. La estación de flujo son estaciones micrometeorológicas y se consideran uno de los métodos hoy en día aceptados como métodos de validación de medidas de este tipo de flujos. Bueno, vamos ya a dar el paso, ya no solo a variables biofísicas, sino vamos a dar el paso a ver dos aplicaciones que tienen bastante entidad y que, bueno, pues que justifican, desde luego, la aplicación de todos estos modelos para a un nivel práctico, ¿no? Es decir, si se desarrollan modelos es para que de alguna manera, pues los usuarios puedan disfrutar de los productos de esos modelos, ¿no? O de alguna otra manera, ¿no? Es decir, que se genere un mercado de trabajo, no solo a nivel científico, una actividad científica, sino también una actividad comercial, ¿no? Esas aplicaciones, bueno, pues una de ellas es la que más hemos trabajado nosotros, es la gestión del agua. Es decir, nuestra base de trabajo son las series temporales de índices de vegetación, es decir, sabemos que en la potencia que tienen los datos de teledetección, la principal potencia que tienen es el Big Data que se está generando sobre la superficie terrestre. Ese Big Data, desde los años 70, pues es un registro permanente de datos y cada superficie
tiene un histórico. Es decir, si miramos hacia atrás, pues cada una de las superficies que están registradas tiene una firma temporal. Si miramos en términos de índices de vegetación, esa firma viene caracterizada por la evolución del índice a lo largo del tiempo. Bueno, lo que hacemos nosotros es, a través de relaciones lineales, determinar KCB y fracción de cobertura, también hacer un mapa de usos de suelo, un land use, y por otro lado, utilizar datos de geodatabases, como datos agrometeorológicos, propiedades hídricas del suelo y características. Aplicamos Hidromore, que lo hemos comentado antes, y bueno, trabajamos a distintas escalas, desde la escala de parcela hasta la escala de unidad de gestión hídrica, a nivel de cuenca hidrográfica, y lo que hacemos es suministrarle a los gestores, a distintos niveles, la contabilidad del agua de riego actual. Cuando digo actual es real, es decir, la que se está consumiendo o bien a escala semanal, mensual o anual. Bueno, la primera escala de trabajo es la escala de asociación de regantes, que son las unidades de gestión hídrica. Para que nos entendamos, la asociación de regantes en España, y a nivel europeo es más o menos el mismo concepto, en las zonas de riego, que en Europa, para que tengáis un poco una ubicación geográfica, pues estamos hablando desde la mitad sureuropea, es decir, desde la altura de París hacia el sur más o menos, pues empiezan a aparecer regadíos y os imaginéis que hasta el norte de África, pues ese uso del agua para regadíos se vaya intensificando, ¿no? Entonces, la manera de gestionar este agua, pues es, bueno, puede ser superficial, puede ser subterránea. En este caso, este ejemplo que tenemos aquí es subterránea, esa gestión es subterránea, entonces es el acuífero el que está sometido a una gran presión de extracción de recursos. Y esa primera gestión, unidad de gestión, es decir, varios regantes comparten un pozo o una unidad de extracción. Por eso hablamos de asociación de regantes. Bueno, pues aquí hemos diferenciado por 3 años, 2010 a 2012, distintos cultivos, por su, digamos, por cómo, en qué periodo del año demandan esas necesidades hídricas, ¿no? Y aquí tendríamos una de las unidades ubicadas aquí, más o menos en el sureste de la península ibérica. Aquí tendríamos una de las unidades de gestión hídrica. Incluye un centenar de parcelas, ¿no? de usuarios, agricultores, que están utilizando el agua de esa concesión, ¿no? de ese punto de consumo. Y bueno, pues aquí vemos pues, directamente, pues bueno, que existe una localización bastante precisa en esa unidad hídrica por tipo de cultivo y por año, y en función de cómo se comportan los cultivos, la meteorología del año, pues un periodo de saturación, ¿no? Donde, bueno, pues difiere el modelo, pero que en esencia, si todo funciona razonablemente bien, pues se está suministrando a los usuarios o se está contabilizando de manera más o menos adecuada el consumo hídrico. Aquí lo que ocurre es que lo que está pasando aquí es que se han producido lluvias y por tanto pues el modelo contabiliza un poquito más de lo que realmente se está utilizando. Si vamos a escala de acuífero, pero ahora desde el punto de vista hidrológico, es decir, no solo desde el punto de vista del agricultor, sino desde el punto de vista hidrológico, pues hacemos esa misma evaluación, pero vamos a utilizar los piezómetros. Los piezómetros son tubos o pozos en los cuales se está midiendo la dinámica de evolución del nivel del agua. Vemos, por ejemplo, bueno, aquí son 4 casos, concretamente, por focalizar la atención en uno de los casos, que sería Pozo Cañada, esa es la denominación que tiene, y vemos cuál es la evolución, la tendencia de ese tubo piezométrico, ¿no? En función de, hay una microdinámica y luego una tendencia general del año dentro de ese tubo piezométrico, ¿no? Cuando cuantificamos más o menos en ese distrito hídrico de influencia de ese piezómetro, pues vemos que la contabilidad, la que nosotros hacemos, que son los puntitos negros, con respecto al cambio en el nivel, que serían los puntitos, pues vemos que hay una dinámica que va más o menos acoplada. No existe un acoplamiento perfecto, porque
la dinámica de extracción con la dinámica hidrológica pues es más compleja, pero más o menos se observa que se va siguiendo esa dinámica de los niveles. Es más, si observamos el cambio con respecto a las extracciones, el nivel de extracciones, pues vemos que, bueno, donde el cambio es negativo quiere decir que el nivel desciende respecto al día anterior o respecto al periodo anterior de medida, y cuando es positivo quiere decir que hay una recarga, ¿vale? Es decir, no estamos detectando la recarga porque existe una saturación, es decir, ahí no llegamos, pero lo que sí estamos estimando es cuando se producen extracciones y esas extracciones alcanzan niveles ya apreciables, ¿no? Y la tercera escala de trabajo es la escala a cuenca hidrográfica, es decir, o a escala nacional. Vamos a poner un ejemplo de trabajo que hemos hecho, que es en la... este trabajo corresponde, bueno, y los que he citado antes, a la tesis doctoral de Jesús Rubio, de Jesús Garrido Rubio, es un chico que ha hecho la tesis conmigo, y que lo que ha hecho es evaluarlo a escala de cuenca hidrográfica. Digo, tenéis ahí el mapa de la península, de la España peninsular, bueno, lo hemos hecho a nivel de la España peninsular, y concretamente, pues aquí mostramos dos de las cuencas hidrográficas para mostrar los datos, ¿no? Un poco con evaluación. Bueno, vemos que tenemos aquí cuenca de Duero, cuenca del Júcar, y bueno, y vemos que existen zonas donde difieren la estimación que hacen los propios usuarios por sus propios métodos independientes de los que utilizamos en teledetección con respecto a la teledetección, ¿vale? El RSIWA es el Remote Sensing Irrigation Water Accounting, ¿eh? Y River Basin Management es, pues sería la cuantificación que hacen los propios usuarios, ¿eh? Bueno, vemos que podríamos discutir sobre esos puntos que no encajan, pero básicamente es porque el tipo de cultivo o bien está sobre invernadero o tiene alguna característica especial predominante en esa zona de gestión, ¿eh? Digo que está en invernadero, que está cubierto por una lámina de plástico, ¿eh? Y por tanto, pues la señal que el satélite recibe de la cubierta no es de la cubierta, sino de la cubierta del plástico que lo cubre, ¿no? De la protección, ¿vale? O estamos hablando de algún tipo de cultivo como arrozal, donde la lámina de agua pues no permite tener una información tan precisa como en otros cultivos respecto a la dinámica de ese cultivo. Finalmente, dentro de las aplicaciones, quería introduciros el manejo agronómico como una de las aplicaciones emergentes y que, bueno, también actualmente ya se conoce con el nombre de agricultura de precisión, pero en realidad quizá hablar de agricultura de precisión desde teledetección me parece un poco ambicioso, sino que yo o nosotros en el grupo pensamos que es más adecuado hablar de manejo agronómico, pues que en el mundo de la agronomía hablar de agricultura de precisión para mí es un concepto mucho más amplio, ¿eh? Que no solo utilizar la teledetección, ¿eh? La teledetección es una herramienta, pero quien hace la agricultura de precisión es el agrónomo, ¿no? o el usuario. Bueno, básicamente el objetivo de hacer manejo agronómico, concretamente hablar en términos de nutrición, de lo que se trata es de suministrar los nutrientes, si nos centramos en el nitrógeno, estrictamente necesarios a los que el cultivo necesita para crecer, pero no con un límite, digamos, sino a su ritmo potencial, de forma que si suministramos más nitrógeno y superamos ese ritmo potencial, realmente lo que estamos provocando es un sobreabonado, pero no estamos contribuyendo a que el cultivo mejore en su rendimiento. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues desde teledetección pensamos que aquí podemos contribuir también y podemos suministrar algún dato o algún producto que puede ser de verdad de utilidad para los usuarios, y esos productos pensamos, y lo estamos haciendo, que son los mapas de nitrógeno necesario para hacer un cultivo óptimo de esa cubierta, y para desarrollarlo a nivel potencial. En el caso del nitrógeno puede haber otros nutrientes que no sean tenidos en cuenta y por tanto que sean limitantes, pero en el caso del nitrógeno se puede llegar. Es decir, suministrar el nivel en el cual la cubierta estaría abonada a un nivel óptimo y que sería capaz de asimilarlo, eso permitiría mejorar
en la gestión de fertilizantes, porque tanto si se está infrafertilizando, poder aportar el nivel adecuado, o al revés, ¿no? Si se está sobrefertilizando, pues ahorrar un insumo dentro de las cuentas tanto económicas como ambientales, ¿no? Es decir, hacer algún tipo de agricultura de conservación, que no haya un desequilibrio en la composición química del suelo. El acercamiento que se hace mediante esta metodología es a través de un balance simplificado de nitrógeno. Ese balance simplificado se basa en el concepto de curva de dilución o curva de nitrógeno óptimo, que es esta que muestro aquí. Es decir, si yo represento el nitrógeno respecto a la biomasa, pues lo que ocurre es que esta curva me definiría el nivel óptimo para cada nivel de biomasa que yo debería abonar, y si el cultivo se encuentra en este nivel, quiere decir que estaríamos por debajo del nivel óptimo, es decir, delta Dn sería lo que habría que abonar en el sistema, ¿no? Si estuviéramos por encima, pues lo que ocurriría es que estaríamos sobreabonando, ¿de acuerdo? Ese sería, digamos, el concepto, ¿no? La conceptualización del sistema de abonado. Bueno, ¿cómo implementamos esto dentro de los datos de satélite? Pues bueno, en primer lugar, al agricultor lo que necesita, no el agricultor, aquí hablamos, digamos que el principal usuario de este producto es el consultor agronómico. El consultor agronómico lo que necesita es un índice nutricional, que no tiene dimensiones. Ese índice nutricional es el cociente entre el nivel nutricional actual del cultivo con respecto a su nivel óptimo. De manera que si ese valor es 1, el cultivo está en estado de confort nutricional, y si es menor que 1, está en déficit nutricional. Claro, hay que ver cómo determinamos el nivel óptimo y el nivel actual. El nivel óptimo, si conocemos la curva de dilución, si conocemos esta curva, pues conocida la biomasa, pues determinamos el nivel óptimo al que tiene que estar el cultivo. La otra parte de la ecuación sería determinar el nivel real. El nivel real, expresado en gramos por 100 gramos o en gramos por kilogramo de biomasa, implica conocer la cantidad de nitrógeno en gramos metro cuadrado con respecto al estado de biomasa en ese instante. La biomasa ya sabemos que desde satélite se puede determinar o se puede estimar a través de, o bien, los modelos de acumulativos de transpiración acumulada, o bien a través de los modelos de eficiencia de la luz. Y el nivel, el contenido, a través de satélite, el modelo más sencillo, si hacemos una calibración a nivel local, porque no existen todavía redes neuronales operativas. Bueno, existe una de Bayes, pero digamos que operativa para esto todavía no está. Alguna empresa está comercializando algún producto ya, pero bueno, el acercamiento más fácil es calibrar a nivel local estas relaciones y a partir de aquí, pues hacer una estimación. Claro, esa calibración también implica que debemos obtener una curva de dilución a nivel local, que sería, en este caso, aquí tenemos un ejemplo de la curva de dilución que nosotros tenemos, con la que trabajamos a nivel local, ¿vale? Y ahí vemos cómo se han representado una serie de parcelas que formaban parte del experimento en el cual hemos determinado esa curva de dilución. Cuidado que obtener una curva de dilución es un proceso complejo, porque tienes que estar seguro de que las parcelas están en confort, en fin, eso tiene un proceso complejo. Algún detalle sobre el experimento que nos permitió sacar esa curva de dilución. Aquí vemos la parcela de trabajo, que sería este círculo que tenemos aquí. Esta es la parcela de trabajo. Y hemos establecido distintos niveles de abonado en función de los distintos potenciales del suelo. Vemos que el azul sería un suelo de potencial bajo. El nivel amarillo sería promedio. Y luego los niveles rojos, pues que serían niveles 2, ¿vale? Y a su vez se introducen aquí unas bandas con déficit de abonado para poder cubrir el rango de respuesta al abonado de esa cubierta vegetal. En este caso, esa cubierta es trigo. Volvemos a
a la zona de trabajo que hablaba antes, que es el interior sudeste de la península ibérica. Bueno, pues aplicando Sentinel. Sentinel tiene unas bandas aquí, en la zona que se llama Red Edge. Y que permite determinar ese índice en esta región. En esa región permite determinar ese índice del MTCI, que, bueno, hemos ensayado varios de ellos y, bueno, hemos elegido este porque nos parecía bastante operativo. Y, bueno, aquí tenéis la evolución en estas imágenes de cómo la parcela ha ido respondiendo a lo largo de su ciclo de crecimiento y la calibración de ese índice con respecto a los datos de campo. Es una relación que, bueno, es bastante estable y que nos ha permitido aplicarla de manera operativa a través de un sistema web, WebGIS, que es el WebGIS Spider. Y voy a poneros un ejemplo del seguimiento de una parcela, sobre todo para determinar su estado nutricional. Fijaos que aquí tenemos, en esa parcela, que es esta que os muestro aquí, he cogido 4 capturas de 4 fechas y aquí tenemos el NDVI, el índice de vegetación. Aquí tenemos, en esta escala, tenemos la fecha, el día, y vemos cómo el NDVI va describiendo esa firma temporal de la cubierta, pero claro, no sabemos si esa cubierta se está desarrollando a potencial o no. No tiene respuesta. Sin embargo, fijaos aquí. Aquí tenemos la curva de NNI. Es decir, aquí tenemos un punto, aquí tenemos otro punto y aquí tenemos otro punto. Y vemos que esta sería la línea donde el NNI, el índice de nutrición, es 1. Es decir, dentro de las 4 imágenes de las que hemos obtenido, porque el agricultor quería saber cuándo hacer el abonado, si tocaba, pues obviamente partía de un valor bajo, corrigió, lo llevó a valor de confort y finalmente, pues cuando llegó la floración, ya no sabemos qué pasó después, pero volvió a sufrir estrés nutricional. ¿De acuerdo? Es un ejemplo bastante claro y esa parcela se hacía un seguimiento y está bajo control. Bueno, con esto termino y quería simplemente hacer un poco de publicidad dentro de Somos Universidad, pertenecemos también a la red Copernicus Academy y tenemos también un poco el compromiso de hacer una transferencia de conocimiento dentro de nuestro ámbito de trabajo. Y una de las transferencias, pues a través de másters, también de cursos, y uno de ellos, que está ahora precisamente abierta la preinscripción, es el curso propio que tenemos de aplicaciones de la teledetección y SIG a la agricultura. Concretamente, nos enfocamos mucho, en este caso, por demanda de los usuarios, porque hemos ofertado otros contenidos, pero este ha sido el que más aceptación ha tenido, que es el manejo de cultivos. Básicamente, lo que hacemos es ampliar esto que os estoy comentando aquí. Está abierta la preinscripción, está abierta a través de la aplicación. Yo dejaré esta presentación, se la dejaré a los compañeros de la Universidad de Costa Rica. Y, bueno, está abierta la preinscripción teóricamente hasta mañana, pero por problemas de un ataque de informático que ha sufrido la red de la universidad, se va a ampliar el plazo, lo comunicaremos seguramente mañana o el lunes, hasta el 15 de mayo, ¿vale? Y, bueno, nada, la fecha de impartición, pues la matrícula del 6 al 12 de mayo y el curso va desde el 21 de mayo al 5 de julio de 2021. Es un curso online, y bueno, tiene un coste de 400 euros. Es online, aunque bueno, la gente que está aquí, hacemos un sábado por la mañana, hacemos una salida al campo con un consultor que utiliza estas herramientas de manera comercial y bueno, que vive de ello, ¿vale? Y nada, pues simplemente quería hacer referencia a este curso para que supierais que existe, que sería un punto de contacto y que, bueno, cualquier duda que tengáis, pues me escribís a mí o a cualquiera directamente al correo del grupo de investigación. El director del curso soy yo y quien nos dará la charla dentro de 15 días será Juanma y
y también os hablará de algún concepto, él es secretario del curso y os hablará también de uno de los temas que se tratan aquí, ¿vale? Por mi parte, quedo abierto a vuestras preguntas, si consideréis oportuno. Bueno, espero que no sean muchas, no sé el tiempo que tenemos. Y adelante, a vuestra disposición estoy. Bueno, muchas gracias, José, por una exposición tan detallada y tan profunda sobre los parámetros que afectan al rendimiento de los cultivos. Simplemente quería, antes de pasar al turno de preguntas o comentarios que tenemos abierto, simplemente recordar que, para los estudiantes del curso del CESUCA, las evidencias tienen que subirlas a la plataforma de UCR Global en la que está desarrollándose el actual curso. Tenemos aquí varias preguntas. Quiero animar también a todas las personas que están siguiendo este webinar que se animen a trasladar todas las inquietudes o dudas que tengan a través de Facebook. Estamos retransmitiendo en vivo en Facebook, entonces pueden hacer las consultas a través de Facebook. Yo tengo aquí nos han trasladado alguna duda al respecto, con respecto a tu presentación, José. Una es recomendación de portales web para la descarga de imágenes para la región. ¿Qué portales web recomendarías para descarga de imágenes para la región centroamericana? Entiendo. Sí, mira, lo voy a apuntar aquí en la presentación, ¿de acuerdo? Ok. Hay dos portales que son digamos, de referencia, ¿no? Uno es Earth Explorer. ¿Vale? Si ponéis en Google Earth Explorer. Y otro es Globis. En estos portales se puede acceder y nada, simplemente hay que seguir una serie de instrucciones. Si yo tengo un vídeo preparado incluso para poder hacer un seguimiento, porque es el que utilizo en el curso, de precisamente, y nada, defines la zona de trabajo, el sensor, tienes acceso tanto a Sentinel, Landsat, a MODIS, etcétera, todo, vamos, casi lo que son de uso civil, a casi todos los sensores disponibles, y tanto en Globis como en Earth Explorer, ¿no? Tienes que registrarte como usuario, pero puedes acceder a las imágenes que son de acceso gratuita. Si ya tienes que ir a otro tipo de plataformas de pago, porque existen otros sensores que son de pago, bueno, existe otra red de acceso que es Planet, y bueno, si hacéis una búsqueda, pues ya podéis entrar en otros que son de pago. Pero vamos, en Earth Explorer y en Globis se pueden acceder a las imágenes gratuitas, tanto de Copernicus como del programa Landsat sin problema. Muy bien, muchas gracias. Me preguntan si habéis utilizado Fugro. Lo he visto ahí, no. No te puedo aclarar nada porque no lo hemos utilizado. Muy bien. Pregunta Kevin Chavarría si la validación de los datos satelitales en los índices de nutrición en el NNI ¿Sí? Se hicieron con mediciones de nitrógeno y si podrías profundizar un poquitín más en ello. Sí. La validación en este caso del NNI se hicieron sobre esas parcelas que os he puesto antes, en este caso, ¿vale? Esa es una de las parcelas de seguimiento. Hay el del orden de 18. Aquí lo que se hizo fue tomar la muestra, guardarla en frío y llevarla al laboratorio. Y por un proceso de extracción, tanto de clorofila como de nitrógeno, a través de secado en el laboratorio, pues se extrajo el contenido total de nitrógeno, el total. Y dependiendo de la fase fenológica, inicialmente hablamos de contenido en nitrógeno de toda la planta porque no se distingue entre tallo y hojas, pero a medida que va a fases donde ya distinguimos tallo, hojas y espiga, pues se va haciendo una distinción en esas muestras, tanto de contenido de nitrógeno en tallo, en hojas y en espiga. ¿Vale? En este caso, los datos de nitrógeno que mostramos hasta floración son contenido de tallo más hojas.
Ok, perfecto. Gracias, José. Me pregunta Zuri Sanday Rodríguez si el software de Hydromore es de acceso libre. La respuesta es que sí. Lo que pasa es que lo tuvimos puesto en la página web, en hidromore.es, no sé si sigue activa. Tendría que mirarlo porque y tuvo, bueno, la verdad es que lo hacíamos a través de registro en la página y la gente se lo descargaba en hidromore.es. Tendría que comprobarlo porque no sé si está, con el ataque informático que ha sufrido la universidad, no sé si está disponible, ¿no? Simplemente hay que poner hidromore.es y ahí está. O sea, lo escribo aquí, hidromore.es. El modelo se ha desarrollado con fondos públicos, es decir, es un modelo de acceso libre. Lo que ocurre es que las experiencias que hemos tenido es que cuando alguien accede rápidamente nos consulta porque es un modelo complejo y necesita un entrenamiento, ¿no? O sea, no es llegar a descargarlo y correrlo, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, si alguien lo quiere, pues no hay ningún problema. Así que se le pasa y ya está. Y está ya. Lo estamos corriendo actualmente. La versión que había en web era una versión autoinstalable y actualmente lo estamos corriendo en MATLAB, porque lo hemos paralelizado. Es decir, inicialmente era un modelo muy sencillo que corría en un hilo, pero actualmente, como hemos ido cambiando de escala, pues ha habido que sacar una versión ya MATLAB que permite computación paralela y bueno, pues que esa es la versión con la que se está trabajando ahora. Y el siguiente nivel en el que querríamos trabajar, pero que todavía no tenemos capacidad, es hacerlo escalable en la nube, ¿no? Pero ese todavía no está disponible. Muy bien, gracias, José. Me pregunta Fresia Villalobos Rojas. Es una pregunta un poco genérica, pero quizás viene bastante atinente con respecto a lo que hemos visto. Es cómo se puede saber si una capa de información es confiable para usarse en análisis. Entiendo que se refiere probablemente a imágenes Sí. satelitales, que es de lo que hemos estado hablando. Bueno, esta pregunta yo la entiendo, claro, en general. Voy a intentar responderla desde dos perspectivas, ¿vale? Una perspectiva sería si los datos, cuando la capa confiable se refiere al dato de satélite, ¿de acuerdo? Pues bueno, eso simplemente se le hace una serie de hecho, las propias imágenes llevan ya una capa, tanto la de Sentinel como las de Landsat, hablo de las que son más frecuentes, llevan una capa que es un indicador de calidad. Dentro de las capas de información, dentro de la propia imagen tiene sus propias capas, además de sus bandas, y lleva un indicador de calidad. Por ejemplo, ese indicador hace referencia, pues si ha habido un fallo en el sensor, que a veces tienen en el registro, o un fallo electrónico, si hay un fallo en una salida de rango, en algún cálculo de algún parámetro, nubes, etcétera. Ese sería lo atribuible a esa capa de, digamos, de satélite. Nosotros, por ejemplo, pues también, aparte de eso, tenemos nuestro análisis de calidad dentro del grupo, que igual que nosotros lo tiene todo el mundo, Es decir, cuando tú te descargas una imagen, pues le pasas un primer test, el más inmediato es el test de nubes, pero luego miras si hay algún parámetro, como por ejemplo el NDVI o otro parámetro, se sabe de rango, ¿no? Eso se hace habitualmente. La otra, digamos, del otro punto de vista de la pregunta, sería que esa pregunta vaya referida a la capa de validación. Es decir, si yo voy a comercializar o voy a suministrar un producto, bien sea para investigación o bien sea para uso comercial, hay que intentar que ese producto sea fiable, ¿no? Entonces, entiendo que esta pregunta va referida a cómo validamos ese producto antes de publicarlo, ¿no? Pues depende del parámetro. Como habéis visto, es muy difícil tener valores de tierra, es complicado y costoso, valores de tierra de verdad fiables, porque son campañas de campo, son muy caras, otras veces son los usuarios que tienen sus datos y el buen usuario, por ejemplo, el agricultor que es cuidadoso, que tiene su cuaderno de campo, pues muchas veces no lo quiere compartir porque son sus datos y puede tener implicaciones para él o piensa que puede poner en riesgo, yo qué sé, pues su consumo de agua, sus indicadores ambientales. Entonces, la manera más fiable de tener datos de campo es tener una buena red de usuarios de los cuales tú conozcas y te fíes. Es decir, que hay que tener, para que los proyectos tengan éxito, hay que tener una buena
red de usuarios con los cuales tú colabores y sepas que trabajan bien. Muy bien. Me pregunta Aaron Esteves si los procesos ópticos actualmente operacionales en el software de Snap son capaces de producir resultados útiles en la diversidad de ambientes, tomando en cuenta la variabilidad estacional, los climas propios de cada región. Es decir, si es necesario afinar estos procesos para que resulten útiles a un nivel local, además de las variables meteorológicas. Ya. Bueno, pues esa pregunta no puede ser más acertada. Precisamente nosotros estamos en ello ahora. Estamos validándolo. Por ejemplo, te voy a decir que yo con Snap hay bastantes publicaciones ya, o sea que hay en cuanto a validación. Ahí yo en la presentación no he querido incluir muchas porque, en fin, porque fijaos que ya he estado más de una hora hablando y no pensaba estar tanto tiempo, pero hay bastantes publicaciones. Nosotros a nivel particular, y ya te doy mi opinión, o bueno, os doy mi opinión, no solo a la persona que pregunta, lo estamos validando, por ejemplo, en Leñoso. Estamos validando el live. Y desde luego estamos obteniendo bastantes incoherencias. Es decir, por ejemplo, en valores de live bajos, el sistema está en el umbral de sensibilidad entre live 0 a 2 tiene un error de perfectamente live 1 o 1,5. Con lo cual hay que tener cuidado con las variables directamente obtenidas de Snap a escala local a nivel de usuario en agricultura. Hay que tener cuidado. Me pregunta Edgar Valverde si es posible utilizar el NDAS para predecir floración de cultivos. ¿Dónde está esta etapa fenológica que es variable en el campo, como por ejemplo con los bananos? Bueno, en el caso del banano, claro, es que es una arquitectura leñosa muy particular, y que además, en el caso de leñosos, los ejemplos que yo he puesto han sido para herbáceos. Hablamos de trigo y maíz, que son cubiertas más fáciles de controlar y, por tanto, esas variables, las variables, digamos, las escalas temporales, funcionan bastante bien, sobre todo en floración y inicio de máximo desarrollo y inicio de senescencia. En el caso del leñoso, que también estamos trabajando en ello, pero que es más complicado. ¿Por qué es más complicado? Porque la cubierta es heterogénea. Y entonces ahí en realidad hay dos dinámicas mezcladas. Una es la dinámica de la propia cubierta leñosa, lo que es el árbol, y luego la otra dinámica es lo que está justo debajo, la hierba aquí debajo. Digamos el pasto, ¿no? En unas veces existe el pasto, en otras veces no. Eso pasa en la variedad de ambientes que tenemos aquí en Europa, es muy frecuente. Y si vamos a las zonas tropicales, pues aún es más complicado. Entonces, de hecho, hemos hecho colaboraciones con algunos colegas, sobre todo de la zona de Colombia, y es complicado porque sobre todo hay que intentar desacoplar la dinámica de la cubierta del pasto con respecto a la dinámica de la cubierta del árbol. Nosotros hemos conseguido, no en fenología, pero en otras variables, por ejemplo, en el caso de la dehesa, avanzar, como es el ejemplo que os he puesto. Pero, bueno, no sé, yo creo que habría que ver el caso particular. Habría que hacer un estudio de campo. De luego, yo no tengo experiencia. Muy bien, pues creo que no hay... bueno, sí, hay una pregunta. Juan Manuel Muñoz pregunta si los estudios de manejo agronómico los realizan a solicitud de los dueños de los terrenos o son proyectos de investigación específicos. No, los proyectos de manejo son a petición de los dueños. Bueno, explico un poco la manera de funcionar, sobre todo porque quizá eso puede dar una idea de cómo realista, porque es lo que está pasando. En realidad, nosotros no ponemos el producto en una web y lo vendemos, porque, entre otras cosas, como somos un grupo de investigación y somos muy malos comerciales. De hecho, solo tenéis que ver cómo os he vendido el curso, que lo he vendido muy mal. Es decir, ahí lo que hemos hecho ha sido colaborar estrechamente con consultores que ya tenían su cartera de clientes. Y entonces esos consultores son los que nos han dirigido a nosotros cómo teníamos que desarrollar
estos productos. Y entonces, digamos que nos hemos tenido que adaptar a sus necesidades de ellos. Aunque ellos también sabían las posibilidades que nosotros teníamos, ¿no? Entonces, lo que han hecho ha sido, dentro de su cartera de cliente y dentro de sus servicios, directamente ya meter esto como una mejora del servicio. ¿Vale? O sea, en realidad no es que hayan ido de la nada a esto, sino que dentro de sus servicios, pues esto es una mejora. Sí, es un valor añadido y un conocimiento que se va incorporando en función Pero vamos, de... que están pagando por ello, ¿eh? O sea, que se está pagando. Ujú. Muy bien, pues yo, José, darte mil gracias. No queremos abusar de tu tiempo porque nos hemos extendido más del doble de lo que teníamos previsto. Entonces, yo creo que si te parece, podemos concluir aquí, agradecerte enormemente esta ventana de conocimiento que nos has abierto y que vamos a utilizar en lo personal durante el curso con ejemplos prácticos muy relacionados con parte de lo que nos has expuesto. Muchísimas gracias. Pues nada, Rubén, muchísimas gracias a vosotros por darme la oportunidad y nada, ya me conocéis, me tenéis localizado, bueno, Rubén por supuesto, pero el resto de estudiantes y nada, abierto a vuestras sugerencias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Gracias a todos los participantes, a los estudiantes del curso del CESUCA y a todas las personas que se han conectado en vivo para este webinar. Muchas gracias a todos.